Nosotros en este momento lo que estamos realizando desde ATE, lo que es a nivel nacional, lo que estamos viendo es que hay una falta de discusión. Si bien hemos celebrado varias de las medidas tomadas, entendemos que hay un retraso en la discusión salarial de los trabajadores nacionales, en tanto y en cuanto no se han abierto las paritarias, por lo cual no se ha podido concretar la paritaria 2019-2020, algo que es totalmente preocupante porque hay trabajadores que hace ya más de 8 meses que no tienen un incremento salarial, y en este marco se viene retrasando toda una agenda de discusión que nosotros veníamos planteando, que sabíamos que con el gobierno anterior fue muy difícil llegar a tener algunos de los logros que nosotros planteábamos como agenda a mediano y largo plazo, como lo que es el destrabe de las carreras administrativas, las recategorizaciones y demás. Pero bueno, hoy por hoy lo que más preocupa es esta falta de apertura de las paritarias, en tanto y en cuanto vemos que la pandemia no cesa. Cuando nosotros empezamos con la cuarentena, cuando se empezaron a cerrar todos los canales de discusión y los trabajadores nos pusimos a disposición de la realidad que el país estaba atravesando, la sociedad en sí misma pensaba que no iba a pasar de un mes o dos. Evidentemente esto viene para largo y no podemos seguir retrasando la calidad salarial de los trabajadores, porque también esto hace a la economía interna. Y el trabajador que no cobra un incremento salarial no se mueve hacia adentro del país. Y en ese marco, bueno, nosotros hemos ya solicitado varias veces la apertura de paritarias. Venimos de una jornada nacional la semana pasada, en la cual también reclamamos la regularización del teletrabajo. Hoy uno de los grandes flagelos hacia los trabajadores estatales, que hemos sido designados como primera línea, y en ese marco ya lo hemos dicho varias veces, nosotros ya no queremos ni aplausos, ni el sector salud, ni todos los sectores que han estado, ni los trabajadores que han recogido la basura, ni hablar de las trabajadoras barriales que han estado sosteniendo los merenderos todo este tiempo. No se necesitan aplausos, necesitamos una discusión real y de fondo. Y en este marco la jornada nacional que nos llevó a plantear, bueno, hay que regularizar el teletrabajo, hay que abrir las paritarias y hay que tener una discusión de fondo en el ámbito social, porque en tanto y en cuanto se sigue ajustando a los trabajadores, el pago desdoblado del aguinaldo, claramente repercutió en las provincias y en los municipios, pero al día de hoy no hay una discusión de fondo y una resolución sobre el impuesto a las grandes riquezas. Seguimos siendo la clase trabajadora la que sigue pagando los platos rotos en cualquier crisis que se presenta. Se planteó con respecto a algunas de las ideas que había trazado el gobierno nacional, el reconocimiento de que hubo errores. Precisamente Vicentín fue uno de los temas. Quizás se pueda plantear en una segunda instancia que este del impuesto a la riqueza también haya sido un error y a partir de ahí quede toda una nebulosa y se genere una situación de menor ingreso de recursos que se iban a canalizar y se iban a volcar al Estado, a los trabajadores, y en beneficio de precisamente esto que ustedes estaban planteando. Y la verdad que es una situación preocupante y es una situación alarmante. Nosotros celebramos y apoyamos la expropiación de Vicentín, y esa iniciativa era una de las señales que el pueblo estaba esperando, no solo de rediscutir la soberanía alimentaria, sino también rediscutir políticas profundas y concretas que marquen realmente el camino político del gobierno. Y en este marco nos encontramos con que tanto la medida como el impuesto a las grandes riquezas y tanto esto hoy siguen sin tener una resolución. Y en ese marco hacia abajo hay una estructura nacional, provincial y municipal que sigue ajustando a los más débiles. Los más débiles somos los asalariados, que hoy el 60% de los trabajadores no sobrepasa el límite de la pobreza. Entonces, hay algo que está fallando, hay una discusión de fondo que no se está dando y lo que nosotros necesitamos son gestos de gobierno más profundos y más concretos. Hubo medidas que tendían a beneficiar a los trabajadores, particularmente a los de la salud. ¿Esos beneficios llegaron a todos? Justamente nosotros nos encontramos en este momento haciendo ese relevamiento en la provincia de Córdoba, porque se anunció que los trabajadores de salud iban a recibir este bono, que en principio nos parecía muy largo el tema de pagarlo en 4 cuotas, pero bueno, después hubo un cambio de la noche a la mañana en el que solo lo iban a percibir aquellas instituciones que tuviesen la internación, que trabajaran con tercera edad,
y no así todos los trabajadores de salud como se había planteado, lo cual generó una expectativa, claramente. Digo, estaban todos los trabajadores y trabajadoras de salud esperándolo. Bueno, ahora nos encontramos con que esto no se concretó, estamos realizando un relevamiento para tener concretamente en los sectores donde ATE tiene organización gremial los datos finos para poder seguir reclamándolo a nivel provincial y nacional, porque digo, la responsabilidad es tanto del gobierno nacional como el provincial. Vos sos de largo recorrido territorial, nos encontramos y coincidimos habitualmente en respecto de las localidades donde nosotros realizamos nuestra labor también. ¿Cómo viene el análisis, el debate, la discusión de los aumentos salariales por un lado, pero además la realidad de los trabajadores por el otro en el interior? Bueno, nosotros estamos ahora realizando lo que es la reapertura de paritarias. Las paritarias del primer semestre fueron demoradas, claramente, estábamos atravesando una situación particular, y en este marco lo que necesitamos es tener una reapertura de paritarias rápida, con una ágil discusión. Los trabajadores, y sobre todo los trabajadores municipales y las trabajadoras municipales, venimos de años de discusiones retrasadas, no tenemos carrera, no tenemos convenio colectivo, las recategorizaciones se van dando a puchito, los pase planta, y en ese marco entendemos que bueno, ahora es lo que hay que profundizar, que es lamentablemente lo que nos viene pasando, nos pasó en los últimos 4 años de gobierno de Macri, que toda la discusión se basó pura y exclusivamente en los incrementos salariales, lo cual nos retrasa la calidad de vida de un trabajador o una trabajadora, tener estabilidad, estar en la categoría que corresponde, cobrando obviamente los adicionales que corresponden. Lo vemos aquí en Río Cuarto. En Río Cuarto hace años que venimos un retraso económico que se da lamentablemente en el marco de una discusión cerrada, una paritaria cerrada, que hace años lo único que hace es que los trabajadores y las trabajadoras municipales sigamos perdiendo calidad salarial. ¿Sería funcionario de un gobierno municipal y mientras tanto mantendrías la representación gremial? No se puede estar en ningún aspecto de los dos lados del mostrador, ni se puede quedar bien con Dios ni con el diablo. En este marco es preocupante de que quien hoy haya representantes dentro de la Municipalidad de Río Cuarto que sostengan esa dualidad y que lamentablemente sigan teniendo la potestad de discutir el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Hay responsabilidades compartidas, ya sea del SEM, ya sea del gobierno, porque a ver también como digamos, esto pasa ahora con un gobierno peronista y pasó con gobiernos radicales. Lamentablemente Carranza es un oficialista serial, ha pasado y espero que no nos siga pasando, por eso insisto, hay una responsabilidad compartida en tanto y en cuanto siga manteniendo las afiliaciones que lo sienten a discutir nuestro salario. La representación de ATE en el ámbito provincial es fuerte también, ha crecido. Ustedes constituyen el esquema de la CTA, que también es conducido por gente de Río Cuarto, gente muy emparentada con ustedes, de largo recorrido en la lucha gremial. ¿Qué análisis hacen de cómo se ha ido desarrollando este primer semestre? No, nosotros lo que pretendíamos cuando empezamos a disputar y a poder estar dentro de las estructuras provinciales era justamente esto, darle una territorialidad más amplia, que salga del espectro y solamente la cuestión de Córdoba capital, porque entendemos que hay que generar un sostén y una estructura que nos permite tener ese desarrollo. Lo tenemos desde la central, lo tenemos desde ATE, así que bueno, en ese marco creo que venimos bien, venimos generando acciones que nos permiten ingresar a espacios donde ATE no tenía organización. De hecho, aquí en Río Cuarto estamos también pudiendo, con este paraguas a nivel provincial, pudiendo ingresar en una organización en el hospital provincial, con algunos docentes. Venimos bien, pero bueno, esperamos salir de este parate social que nos permita poder movilizarnos con más libertad. Se hablaba recientemente y colegas lo están planteando también y nos pareció muy interesante la idea de la proyección de la presencia de la mujer en todas las estructuras gremiales y con niveles de representación importantes. De casi medio centenar de gremios en Río Cuarto son pocos los que tienen conducción de mujeres. ¿Déficit de la participación femenina, del género o todavía un marcado machismo a la hora de definir las conducciones gremiales? No, indudablemente hay todavía marcada, la estructura patriarcal hoy sigue sosteniendo y sigue
sigue siendo la dirigencia de no solo de lo gremial, sino de lo político, de lo partidario. Hemos roto, sí, la estructura social, digo, hoy quienes son referentes y quienes están a cargo de las cuestiones comunitarias, el 80% o 90% son mujeres. Pero bueno, digo, en realidad lo que pasa, el feminismo y el movimiento ha tenido su avance, tenemos espacios donde hoy podemos discutir, marcar agenda, de hecho en Río Cuarto lo hemos visto, donde hemos sentado posicionamiento y hemos logrado que se discutan cuestiones centrales como es la opinión, digo, de quien estaba a cargo de la única maternidad pública que había en la ciudad. Y hoy en ese marco las estructuras sindicales hoy todavía siguen teniendo esta resistencia. No lo podemos negar, digo, yo hoy soy dirigente sindical, pero también entiendo que costó mucho, que fueron muchos años de esfuerzo y muchos años de pararnos y enfrentarnos a cuestiones que el machismo y el sindicalismo van muy de la mano. Digo, esa estructura se está rompiendo, falta mucho, muchísimo por discutir. Digo, de hecho, hacia adentro de nuestro sindicato, recién hoy, hace muy poco se ha aprobado la reforma del estatuto, donde se equiparan los cargos a un 50 y un 50%, hoy en el 2020. Pero bueno, los avances están, el movimiento, y hoy digo, hay muchas mujeres en Río Cuarto y muchos compañeros, compañeras y compañeras de la diversidad sexual que hoy están discutiendo política en serio y que se está avanzando a grandes pasos, pero bueno, hay estructuras que todavía cuesta tocarlas un poco más.